¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, revisar la plataforma, tareas, actividades, ¿sí? De igual manera, no se olvidará, por favor, documentos, actas, certificados, ¿sí? Para su proceso académico, ¿no? Recordemos que la documentación es sumamente importante. De igual manera, no se olvide, por favor, de tener lo que son las pensiones al día, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido de retroalimentación y el día de hoy vamos a revisar un poquito acerca del tema que nosotros habíamos trabajado, ¿no? La organización de América colonial, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente, ¿no? Con la llegada de los españoles, la situación social directamente de nuestro territorio tuvo un gran cambio, ¿no? Los españoles, que prácticamente eran aquellas personas nacidas en Europa y también lograron establecerse como la clase social más predominante e importante, ¿no? Aquí también podemos establecer que la organización social giraba en base a los españoles. Después de los españoles teníamos pues a los criollos en este caso que eran hijos de los españoles nacidos en el continente americano como tal, ¿no? Por ende, pues ellos tenían una serie de conflictos, en este caso, ya que directamente no eran considerados como españoles en general, ¿no? También podemos establecer que dentro de las clases sociales apareció otra conocida como el mestizaje o los mestizos, ¿no? Que prácticamente era la unión de los españoles con las mujeres indígenas en general, ¿sí? Si recordamos un poquito, dentro de los primeros viajes, las mujeres españolas no acompañaban, en este caso, a los españoles, por ende, pues, el mestizaje se dio de la peor manera, ¿no? Recordemos que los españoles abusaban, mataban, violaban de las mujeres indígenas, en donde prácticamente el mestizaje tuvo un crecimiento sumamente acelerado, ¿no? Dentro de la clase social más baja, por decirlo así, la que más sufrimiento tuvo, podemos determinar a los indígenas en general, ¿no? Que prácticamente la mayoría de ellos quedaron diezmados por la conquista, por la lucha que tuvieron en contra de los españoles, y además de eso, la población también quedó bastante debilitada por las enfermedades, en este caso, que los españoles prácticamente les contrajeron, ¿no? Recordemos que los españoles trajeron enfermedades como la gripe, la viruela, el sarampión, ¿sí? Y que prácticamente afectó bastante a la población indígena. Recordemos que los indígenas en condiciones normales podían vivir 80, 90 años con toda tranquilidad. Sin embargo, a raíz de las enfermedades que trajeron los españoles, la mayoría de la población casi desaparece, ¿sí? Y los pocos que prácticamente sobrevivieron pasaron a trabajar para los españoles, pasaron directamente a trabajar en haciendas y justamente a esforzarse, por decirlo así, en donde prácticamente los españoles gozaban de todos los recursos, ¿no? Entonces la situación era sumamente terrible. Sufrían de muchísimo maltrato, de muchísimo abuso y la mayoría de ellos también perecieron, ¿sí? Otra situación similar fue la de los afrodescendientes o los negros, ¿no? Que prácticamente fueron traídos en este caso del continente africano, ya que la población indígena era sumamente pequeña, ¿no? Y eso obligó a que los españoles prácticamente empezaron a comercializarlos, ¿no? Entonces, los españoles, sí, empezaron a comprarlos, empezaron a mantenerlos directamente en sus colonias, con la finalidad directamente de que ayudaran a los indígenas como tal, ¿no? Y finalmente, de la unión también aparecen a otras clases sociales o otras razas, por decirlo así, ¿no? Los ambos que prácticamente aparecieron de la unión de hijos españoles y mujeres afrodescendientes. Los mulatos que prácticamente eran hijos de afrodescendientes e indígenas en general, ¿sí? Entonces, miren, dentro de la organización social, con la llegada de los españoles, enfrentaron pues una serie de cambios, ¿no? Y dentro de la estructura política también podemos establecer que se crean lo que son virreinatos, ¿no? Lo que prácticamente era ejercer el poder del rey de España
dentro del continente americano, ¿sí? Se establece que el primer virrey prácticamente fue Diego Colón, que era hijo del almirante Cristóbal Colón, ¿no? Que prácticamente fue el virrey dentro de los años de 1509, 1526 en general, ¿sí? Era una forma de establecer un control prácticamente del rey de España en el continente americano y lo funcionaba de esa manera. Además de eso, también podemos establecer que en el continente americano existieron grandes virreinatos. Uno de ellos, el virreinato de Nueva España en México, que prácticamente abarcaba hasta el norte de Guatemala. El virreinato de Perú, que prácticamente no estaba su capital en la ciudad de Lima y con 8 intendencias. Las intendencias prácticamente funcionaban como provincias, ¿no? El virreinato del Río de la Plata, que prácticamente están países como Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia, ¿no? Y de igual manera, pues, el virreinato de Nueva Granada, y que prácticamente correspondían a los territorios de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador como tal, ¿no? Entonces, miren, crearon lo que son los virreinatos. Después de eso, prácticamente crearon lo que son las capitanías generales, ¿no? En donde prácticamente gobernaba, sí, un capitán general, sí. Las capitanías lograron establecerse en Caracas, en Guatemala, en Chile, en Cuba, en donde los capitanes, sí, lograban tener el control de estos territorios. Después crean lo que se conocen las reales audiencias, que prácticamente eran organismos administrativos, judiciales, y que obviamente eran necesarios para controlar estos territorios, ¿no? Además de eso, se crea en Santo Domingo en 1511, directamente una de las más antiguas. También se crea en Panamá en 1538, en Lima, en Guatemala en 1542. Y sobre todo también podemos establecer de que las reales audiencias, ¿sí?, creaban lo que son normativas, creaban lo que son organismos de control y además de ello, en este caso, colocaban a las autoridades, ¿no? También podemos establecer que el organismo de administración de los recursos era el Consejo de Indias, ¿no? Que prácticamente lo tuvo a cargo entre los años de 1511 hasta 1524, ¿sí? Que prácticamente fue una época en donde empezaron a darse un crecimiento del Consejo de las Indias, pero además prácticamente, ¿no?, establecieron lo que son autoridades y las autoridades más importantes eran los eclesiásticos como tal, ¿no? Y finalmente, dentro de la escala de administración, tenemos los cabildos, que prácticamente eran departamentos administrativos por ciudades, ¿no? O por barrios en general. Es algo similar a lo que nosotros tenemos al día de hoy con el presidente del barrio, el tesorero, vocales, que prácticamente están latentes dentro de los barrios en general, ¿no? También se da una etapa en donde se dan la creación de diferentes universidades a cargo directamente de los eclesiásticos en 1505 en adelante. También podemos establecer que la Ciudad de México y la Ciudad de Lima en su momento prácticamente eran sociedades culturales sumamente pobladas. También podemos establecer directamente de que la educación, sí, fue un eje fundamental para la construcción de escuelas, colegios y universidades, lo que permitía directamente a que la élite de los españoles seguía directamente controlando estos territorios, ¿no? Además de eso, también podemos atribuir que se dan dentro de la colonia lo que se conoce como los primeros levantamientos, ¿no? En donde prácticamente algunos líderes indígenas buscaron de una u otra manera prácticamente, ¿no?, luchar en contra del abuso de los españoles como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las sublevaciones, aquí directamente los indígenas que estaban cansados del maltrato, del abuso por parte directamente de los españoles, empezaron a levantarse en armas, ¿no? Sin embargo, para aquella época, hablando directamente del siglo XVII, siglo XVIII, los españoles tenían un control absoluto de los territorios, prácticamente explotaban los recursos, y aquellos indígenas que prácticamente se levantaron en armas, eventualmente eran castigados, ¿no? Eran asesinados en las plazas más grandes, y las peores formas de asesinarlos prácticamente era colocar lo que son caballos en sus extremidades y tirarlos.
¿sí? Entonces la situación era sumamente complicada, sumamente difícil, y los españoles prácticamente seguían utilizando a los esclavos, los indígenas, los afrodescendientes, para realizar los peores trabajos, ¿no? Además de ello, podemos establecer que en el siglo XVIII la dinastía borbónica como tal prácticamente se establece en el control de los reinos españoles y eventualmente empezaron a establecer lo que son nuevos impuestos en general, ¿no? Aquí también podemos establecer, en este caso, de que la dinastía borbónica dio lo que son normativas para que todas las colonias de los españoles dieran lo que son más impuestos y además de hecho cobrar directamente más tributos y recursos como tal, ¿no? Lo que eventualmente dio paso a que los indígenas se levantaran en armas, no solamente en América del Sur, sino también en América Central y de igual manera con la finalidad de evitar el abuso por parte de los españoles, ¿sí? Aquí también podemos identificar que una de las luchas más grandes que tuvieron los esclavos fue prácticamente en Cuba como tal, ¿no? Hablando de los años de 1717, en donde prácticamente los españoles crearon nuevos impuestos, los esclavos se levantaron en armas, derrotaron lo que es el ejército español, derrotaron directamente a las autoridades y ostentaron directamente la isla, ¿no? Sin embargo, directamente los españoles enviaron a su ejército, masacraron, mataron a los esclavos de las peores maneras, los colgaron directamente de los caminos de las ciudades más importantes y una situación con la finalidad para que los demás esclavos no se levantaran en armas, ¿no? Entonces, a pesar de eso, aquí se da una etapa en donde poco a poco empiezan a darse lo que son los movimientos precursores, ¿no? En donde prácticamente estaban organizados por los criollos, en donde eventualmente buscaron ostentar el poder y expulsar a los españoles como tal, ¿no? Entonces, aquí directamente empiezan a organizarse, empiezan directamente a tener una serie de rebeliones y además de eso, los españoles también estaban perdiendo el control por parte de algunas colonias y su ejército quedó poco a poco debilitado por los enfrentamientos que en su territorio en España tenían con otros países en general, ¿no? Entonces, aquí se planea lo que son los movimientos precursores, aquí directamente aparecen representantes como Simón Bolívar con la finalidad de expulsar a los españoles, ¿no? Que años después lograron conseguirlo. Además de eso, también podemos hablar de otra lucha simbólica conocida como la Revolución de los Estancos, en donde prácticamente aquí en Quito como tal se dio un levantamiento popular sumamente grande por la mayoría de los barrios, en este caso, con la finalidad de que los españoles imponieran el impuesto que se conoce como la cédula real, ¿no? A los productos como el aguardiente, el tabaco, en donde prácticamente daba más beneficios a los españoles, mientras que a la población en general se quedaba más pobre, ¿no? Lo que prácticamente dio paso a los cimientos a que en un futuro, directamente de 1800 en adelante, se dieran estos grandes levantamientos en contra de los españoles como tal, ¿sí? Y que hasta el día de hoy nosotros podemos establecer, ¿sí? Que las sublevaciones que prácticamente tuvieron los indígenas en la colonia representa directamente su lucha, su valentía por obtener la libertad, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente la mayoría de los criollos organizaron estos movimientos precursores, movimientos de emancipación que en su momento lograron directamente consolidar y de ahí directamente expulsar a los españoles, ¿no? Y hasta el día de hoy directamente mantener lo que es una patria libre y soberana, en donde las bases fundamentales fueron estos grandes guerreros que prácticamente nos dejaron sus vidas porque nosotros tuviéramos pues nuestra libertad, ¿sí? Bien chicos, hasta ahí nos quedamos por favor, no se olvide de revisar la plataforma, cualquier duda, cualquier inquietud, nos avisa por favor, un bonito día.